La gente está a esta hora de la tarde hablando precisamente del discurso del presidente Boric y de las peticiones de la UDI. El presidente de RD, Diego Vela, está precisamente aquí al teléfono, que no podría ser peor, para conversar de este tema. ¿Cómo está, Diego? Hola, Julio César, muy bien, ¿tú? Bien, pues aquí estamos dándole. Bueno, ha generado mucha controversia. Primero que todo, ¿por qué crees que el discurso de Gabriel Boric ha generado del presidente Boric, tanta controversia? En primer lugar, yo creo que fue un valioso discurso que era acorde, yo creo, a la situación que estamos viendo, que era un funeral de Estado. Y en ese sentido, yo creo que se fue ecuánime. También súper sincero en el sentido de reconocer que no son todos luces, sino también hay grises, pero que el momento para esa reflexión no es el momento de un funeral. Y eso yo creo que todos sabemos muy claramente cuál es la posición y las diferencias que él ha tenido, pero creo que se logró un momento de unidad, de recogimiento, que creo que es relevante para el país, que creo que es positivo, y destacando yo creo ciertas virtudes que tenía Sebastián Piñera, que creo que es importante que idealmente la oposición las pueda tomar más en consideración en estos momentos, que lo que he visto es más niega la sal y el agua. Y en particular se ha generado harta discusión sobre una frase que en el fondo ya ahí se agarró muy textualmente la frase, que en el fondo no la tengo acá escrita, pero que las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable, lo cual yo entiendo que se ha hecho una interpretación que no es la adecuada y no es la consistente también con el resto del discurso, donde el párrafo anterior, cuando uno lo observa, habla de la violación a los derechos humanos, habla de lo importante del informe de las Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos en el estallido, que ese informe habla de múltiples violaciones a los derechos humanos, describe los delitos, es bien categórico ese informe, no matiza al respecto en cuanto al abuso de poder, el abuso también desde las policías, pero también abuso en distintas dimensiones, y por eso yo creo que es relevante, y lo que he entendido y que hoy día también el mismo gobierno lo ha precisado, era más en el sentido de la segunda acepción que tiene esta palabra, que entenderlo más como discordia, contienda, que va justamente en la misma línea de las recriminaciones, que yo creo que es una reflexión que sí creo que es relevante y que al menos yo comparto, de cómo se fue oposición con el presidente Piñera. Pero algo que a mí me parece inaceptable es que la derecha se suba por el chorro y empiece a buscar negociar como las querellas. O sea, los derechos humanos no se negocian. En ese sentido, nosotros no nos vamos a prestar para que exista impunidad en este sentido, y es la justicia la que tiene que seguir trabajando con el Ministerio Público en que se llegue a la verdad y justicia en este ámbito, y desde el Ejecutivo y desde los otros poderes del Estado también asegurar la reparación y no repetición de este tipo de hechos. Así que en ese sentido yo creo que es importante. Yo comparto las líneas de derechos humanos que se han planteado en este sentido, y creo que algo que para nosotros, no solo desde el Frente Amplio, sino yo creo algo que también pudimos discutir hoy día los presidentes de partido, algo que nos identifica es el respeto irrestricto a los derechos humanos, y en particular el presidente ha sido alguien que en esa dimensión no ha tenido matices a nivel nacional ni internacional desde los 13 años que lleva en el fondo de trabajo en la discusión pública. Así que yo creo que está bueno, en el fondo está como aclaración, entender este compromiso, pero ahí es de esperar que recojamos algo de lo que fue la semana pasada, que también estamos con el duelo de los incendios, de ponernos más en un post de unidad, de capacidad de diálogo y trabajar para las chilenas y los chilenos, en el fondo no quedarnos en interpelaciones cruzadas entre oposición y oficialismo, y poder trabajar hoy día en la urgencia, pero también mañana en las necesidades de una reforma de pensiones o un pacto fiscal para atender la urgencia que tiene la chilena en materia de seguridad, en salud, en trabajo, en Sistema Nacional de Cuidado, que creo que son muy importantes para la chilena y los chilenos. A ver, hay un tema que es importante todavía y que está en la agenda hoy día, que tiene que ver con las peticiones de la UDI, del senador Moreira también, que es de la UDI, acerca de hacer un gesto de retirar también las querellas, ahora de retirar las querellas en contra de los colaboradores más cercanos a Sebastián Piñera, que eran sus ministros. ¿Qué piensan ustedes? Que por ningún motivo se tiene que negociar o entender que las querellas, las víctimas que se vieron afectadas, los organismos autónomos también que
tenían que tomar esta medida, retiren las querellas. A mí me parece que es algo inaceptable. Nosotros no vamos a validar que exista impunidad en dimensiones de derechos humanos. Hay 4 informes internacionales, o sea, y uno nacional, que testifican justamente las violaciones a los derechos humanos que se generaron en ese contexto, y yo creo que no solo el oficialismo, también la oposición debería ser un tema que nos importe y nos preocupe el que se persigan las responsabilidades y se esclarezcan los hechos. Y acá estamos hablando en algunos casos de posibles crímenes de lesa humanidad, que eso tienen dimensiones políticas. Ahí la ley chilena es muy clara en ese sentido, de cualquier omisión que haya tenido la jefatura a cargo finalmente de las fuerzas, en evitar que estas violaciones de derechos humanos generalizadas, que al parecer es lo que han descrito los informes que existió, tienen responsabilidad al respecto. Entonces, para nosotros es fundamental que avance, y en ese sentido, más que buscar sacar un provecho político de algo que yo creo que es muy sensible y que es fundamental que avancemos como país, que son los derechos humanos, yo llamaría más a este diálogo de reflexión, de valorar, yo creo, lo que fueron las reflexiones del presidente y la autocrítica, y en ese sentido que trabajemos en pos de mayor unidad y también mejorar la calidad de vida de las chilenas y los chilenos, que es por la razón por la cual estamos en política, entendiendo las diferencias que tenemos, pero buscando construir espacios de acuerdo para poder avanzar en esas materias. Bueno, o sea, damos por descartado de inmediato de su sector, ¿no es cierto?, que pueda ocurrir algo así, ¿no? No corresponde. Para nosotros los derechos humanos no se negocian. Es una prioridad para nosotros, y en ese sentido vamos a buscar que la justicia pueda seguir haciendo su trabajo. O sea, desde el Ministerio Público que está llevando estas causas, a que se puedan perseguir las responsabilidades y que finalmente sea la justicia la que determine eso. El presidente Piñera ya fue sobreseído por la justicia el día viernes, pero es importante ahí que quienes tengan relación con estos hechos puedan colaborar con la justicia y despejar en la justicia si es que tuvieron algún tipo de responsabilidad o no. La discusión es la política de los acuerdos, ¿no? Parece que es lo que se le valoró a Piñera, ¿no es cierto?, la tenacidad que tenía para buscar acuerdos de todos los sectores, lo que uno escuchó, pero también uno escuchó a la ciudadanía clamar porque la clase política llegue a acuerdos, ¿no? ¿Cuánto se pone en juego este posible segundo tiempo, esta posible época de llegar a acuerdos de todo, si se sigue hablando de estos temas que tienen que ver con las querellas, que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con el estallido social? O sea, los derechos humanos yo creo que son una condición fundante de cualquier democracia, y es algo que también permite a las personas poder ejercer libertad y poder tener también seguridad en su día a día, junto con la seguridad pública, que es algo elemental. El que aseguremos el respeto irrestricto a los derechos humanos es algo que creo que es una base fundamental. Pero yo creo que lo que hemos buscado y rescatado del presidente Piñera es justamente esa capacidad que tuvo en ciertos momentos de llegar a acuerdos en materia de pensiones, o por ejemplo ahora en el tema de los 50 años del golpe, que firmó el acuerdo por la democracia siempre, que yo creo que, por ejemplo, un gesto que podría hacer la oposición, como firmar esa carta, por ejemplo, decir, jamás vamos a permitir que suceda un nuevo golpe de Estado, siempre la democracia va a ser el camino para poder solucionar nuestras diferencias. Creo que son cosas que permitirían poder ir avanzando como país, y creo que son cosas que en la misma oposición también hay varias voces que están de acuerdo con eso. Entonces yo buscaría eso, y por otro lado el que podamos avanzar en materias sociales que creo que son urgentes, y ahí hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el oficialismo en materia de pensiones, donde hemos cedido mucho en posiciones para poder buscar llegar a un acuerdo. Se logró aprobar en general en enero el proyecto de pensiones con ciertas cosas que no pasaron al Senado, pero ahora en marzo tenemos una nueva oportunidad de buscar un acuerdo en eso que ponga por delante a las personas mayores y el asegurar que sus pensiones suban hoy día. Si es que es el marco de acuerdo, yo creo que todos vamos a estar dispuestos a flexibilizar aún más posturas, pero siempre y cuando lleguemos a esa respuesta. Y acá no es llegar a acuerdo por llegar a acuerdo, ¿no? Yo al menos desde el Frente Amplio somos bien críticos a esa lógica de el acordar por acordar, sobre todo de quienes están metidos solo en el sistema político. No necesariamente va a ser lo más beneficioso para las personas. Yo creo es el llegar a un acuerdo poniendo a las personas por delante, y eso implica avanzar en materias como pensiones, que creo que es urgente. Y ahí espero que lo de la semana pasada, como se vivió finalmente este funeral de Estado, ayude un poco a cimentar esos puentes, y que no se salga este aprovechamiento, creo que ha existido más de un lado, que es como buscar capitalizar o buscar
dijo esto, entonces pidamos 5 cosas más. Yo creo que lo lógico en una democracia es que si es que se hace autocrítica, si es que se hace un espacio respetuoso de diálogo, de encuentro, es que valoremos eso y reflexionemos frente a eso y las distintas partes veamos cómo cada una puede colaborar en eso, no ir por el doble. Y eso creo que es importante. Creo que hoy día tenemos una oportunidad como país y ver los aprendizajes en ese sentido. Creo que la vocera también, la ministra Vallejo, ha sido súper clara en el sentido de poner a las chilenas y a los chilenos por delante y buscar un clima de mayor unidad y de mayor trabajo por los chilenos y las chilenas. ¿No sientes que hay que avanzar en todas las materias, avanzar en esta materia? Porque esto también es muy lento. Demoran mucho estos procesos, son muy largos. O sea, las investigaciones son eternas, eso no le hace bien a nadie, ¿no? Hay que apurar los procesos, o sea, no puede estar en proceso tanto para la gente que estuvo procesada como también para las autoridades procesadas 3 años. O sea, la justicia 4 años. O sea, muchas veces no es justa. O sea, y justamente entre medio la justicia es un primer paso básico para poder iniciar una etapa de reparación. Y eso es lo que justamente se buscan con las indemnizaciones, con las consecuencias judiciales que tengan finalmente estas investigaciones. Obviamente nos gustaría que todos estos procesos pudieran avanzar con mayor celeridad y despejarse la responsabilidad. Eso es algo que le hace bien a todas las chilenas y a los chilenos, o sea, a la misma oposición, como si es que el que nada hace, nada teme. Entonces, en ese sentido, como el poner los antecedentes, el colaborar con la justicia, yo he visto a varias personas de derecha que están también en esa sintonía, pero claro, ahí tenemos, creo, un gran desafío a nivel país de cómo este tipo de materias que son tan sensibles y tan relevantes pueden tener justicia en un tiempo más adecuado para que sean realmente justas. Y ya ha pasado mucho, en el fondo, en una serie de crímenes de violaciones de derechos humanos, pero también otros de otro orden, de que las víctimas a veces mueren esperando un resultado de la justicia. Y eso es algo que los chilenos, yo creo, están agotados con el sentido de impunidad. Y ahí yo creo que por eso es importante que nosotros no colaboremos a la impunidad, sino al revés, en que se llegue a la verdad y a la justicia en este tipo de casos. ¿Y no se debería ser más preciso también en todo lo que consiste en la retribución de la que usted habla? Porque al final nos hemos encontrado con que el presidente, con que la gente no está satisfecha con esta reparación a quienes ha llegado. Incluso, ¿no es cierto?, se habla de tener que quitarle a algunos, ¿no es cierto?, los derechos que por ley habían obtenido. Entonces, ¿cómo definimos eso? ¿Cómo conversamos de eso seriamente para que no ocurra lo que ha ocurrido, que una gran parte de los chilenos, y una parte importante, no está satisfecho y dice, pero ¿cómo se le da en el fondo un estímulo económico a estas personas, una reparación económica a estas personas que la gente considera que no la merecen? Sí, yo entiendo esa discusión. O sea, por un lado están las dimensiones que pueden avanzar por la justicia, donde justamente a través de la justicia se busca una reparación real a partir de los daños que se han generado. Pero por otro lado, lo que entiendo que tú haces referencia es al otorgamiento de pensiones de gracia, donde yo creo ahí el criterio que ha fijado el gobierno, que algo que al menos nosotros compartimos como Revolución Democrática, es que quienes sufrieron un daño permanente ocular tienen que tener alguna manera de compensación desde el Estado. Y justamente herramientas como son las pensiones de gracia son útiles para avanzar en esa dimensión. No así el proceso como ha sido otorgado, y esto no solamente desde este gobierno, recordar que estas pensiones se empezaron a otorgar en el gobierno del presidente Piñera, incluso hay otros tipos de pensiones de gracia que se entregaban previamente, donde en algunos casos no estaba bien justificado o bien respaldado justamente ese daño, pero donde también habían personas que habían cometido delitos que eran de alta gravedad y que justamente no estaban relacionados con este tipo de compensación que eran acorde al daño que el Estado generó. Si eso yo creo que acá es importante y que eso no desaparece con la muerte de un expresidente en este caso. Acá hay responsabilidades del Estado en el daño que le hizo a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Estamos hablando de 34 personas que fueron asesinadas, más de 460 personas con daño ocular, y en ese sentido ahí el Estado tiene una responsabilidad en los hechos que sucedieron y es importante que como responsable de esos hechos también pueda generar espacios de reparación, pero esa no es la única función que tiene el Estado y por eso es importante que podamos avanzar en las otras materias que creo que les preocupan mucho a las chilenas y a los chilenos, que es
en materia de seguridad pública, en suspensiones, en cómo podemos generar mayores puestos de trabajo, y por eso es tan importante que no se pierda el foco. Hoy día tuvimos comité político ampliado y justamente hablamos de eso con la ministra del Interior, de que a pesar que la semana pasada fue una semana muy acontecida con lo de los incendios, con el funeral de Estado, igual desde Interior y desde el gobierno se siguió trabajando en materia de seguridad, claro, funcionando en cocina, tomando otras medidas justamente para poder avanzar. Pero en algún momento el país tiene que ponerse de acuerdo en estas cosas, porque estas cosas son las que hacen mal. Finalmente, la opinión pública no anda separando lo que hace uno, otro, el Poder Judicial, si fue antes, fue en el gobierno de Piñera que partió, no. Ve un resultado que no le parece, ¿no? Entonces, cuando empieza una discusión, otra discusión, la gente empieza a tomar posición a través de lo que conoce. Y por eso es tan importante, primero, la información, segundo, ponernos de acuerdo cuáles son los límites y, de cierta forma, encauzar todo lo que se refiere a esta materia, ¿no? Tanto lo que tiene que terminar el Poder Judicial, tanto esos procesos, tanto estas indemnizaciones de las que estamos hablando, y todo lo que usted dice que tiene que hacer el Estado, tiene que tener una coherencia, una consistencia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas, y creo que también el gobierno ha buscado avanzar en ciertas dimensiones en ese sentido. O sea, por ejemplo, un buen ejemplo fue el COSENA mismo, donde se entiende que el combatir el narcotráfico y el crimen organizado es algo que hay que enfrentar de manera articulada con el Estado. Y con el Estado nos referimos a los distintos poderes que lo componen, el poder legislativo, el poder judicial, y en este caso también las Fuerzas Armadas, que es fundamental que puedan colaborar en este caso con un objetivo concreto, que fue el proyecto de infraestructura crítica, donde tenemos que buscar hacer parte de las distintas actorías, entendiendo que tenemos distintas opiniones, pero también distintas visiones desde los roles que dentro del mismo Estado les toca asumir a las distintas actorías. Y ahí yo creo y comparto totalmente, o sea, hoy día lo que la ciudadanía necesita, más que tanta discusión, más que tanto diagnóstico, más que tanta interpelación, son hechos concretos que cambien la vida de las personas y que finalmente se vean reflejados en un mayor bienestar. Y eso es algo que yo he visto al gobierno bien enfocado en intentar de avanzar en hechos, no palabras, pero ahí necesitamos, el tango sabe la dos, entonces estamos buscando eso, y ahí yo creo la idea y el sentido que hemos tenido entonces en todo momento es buscar construir esos puentes y responder a lo que la ciudadanía demanda. Si hoy día no hay excusa, o sea, nosotros estamos en el Ejecutivo, hoy día nosotros tenemos el principal espacio de poder justamente para poder afectar la vida de los chilenos, y en ese sentido somos responsables y hemos buscado las maneras de poder llegar a ese acuerdo. Lo hemos logrado en hartas materias, o sea, como la reducción de la jornada de 40 horas, que era algo que nadie quería, el royalty minero, el copago cero, un sinfín de cosas que yo creo que generan bienestar para las personas, pero todavía quedan muchas cosas pendientes, y esperemos que en estos 2 años que quedan de gobierno logremos ese avance. Al menos está esa disposición, y acá entender que no es que celebremos el gol desde el oficialismo, es que celebre Chile en el fondo, y eso implica compartir la pelota. Así que estamos también trabajando en ese sentido. Claro, porque la coherencia es muy importante. Se necesita ser consistente, se necesita de una cierta forma que la gente no entienda mensajes que son, ¿no es cierto?, inconsistentes, que son ambiguos. La necesidad en materia de gobierno, que es la gestión, ¿no es cierto?, de la que usted muy bien habla, es que sea consistente, ¿no? La consistencia es muy relevante, no puede un día generar, ¿no es cierto?, o articular leyes o políticas que van hacia un sentido y después hacia otro. Eso yo creo que hoy día está en la mesa. Esa conversación está en la mesa, y es complejo, es difícil, ¿no? Porque cuando uno está gestionando el Ejecutivo hay muchas cosas que a veces la opinión pública no ve, ¿no es cierto?, que están en juego o que forman parte de una decisión. Pero creo que eso es lo que la gente exige hoy día, ¿no? Yo creo que la gente valida, o sea, y valora mucho las consistencias. Y ahí también yo también siendo súper sincero, o sea, cuando en este caso que estábamos hablando antes, que era el tema de las querellas, de la frase que dijo el presidente, o sea, yo jamás lo interpreté en ese sentido que lo interpretaron otra actoría, en el fondo, que se refería a las querellas judiciales. Y eso es porque conozco muy bien al presidente, porque he visto su consistencia en materia de derechos humanos en estos 12 años, y que muchas veces ha incomodado a nuestro mismo sector, o sea, como lo categórico que ha sido con las violaciones de los derechos humanos en otros países. Eso ha generado un debate súper fuerte
en sectores del oficialismo, o también lo que fue firmar el acuerdo del 15 de noviembre, buscando también un camino institucional para poder avanzar en un contexto que era bien crítico. Yo creo que hay que fundamentar la consistencia y en ese sentido también tener la capacidad de aprender de los errores y enmendar rumbo. Y ahí yo creo que justamente la priorización que se le ha dado en este gobierno a la seguridad es reflejo de una prioridad que yo creo que no estaba tan marcada en un inicio y que hoy día es primera prioridad y que hemos demostrado con hechos. En el fondo, este gobierno ha sido el que más ha aumentado el presupuesto en esa materia, donde más se ha legislado al respecto, y donde justamente se ha logrado una buena coordinación con las policías, con los distintos actores relevantes para poder tener un trabajo más efectivo en materia justamente de seguridad. Y ahí los datos van avanzando en ese sentido, pero todavía nos quedan desafíos muy grandes como es el crimen organizado y los delitos de alta connotación, que yo creo que todavía tenemos que seguir redoblando los esfuerzos. No es suficiente con los ya esfuerzos que hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros. Nos vamos de inmediato a un corte, volvemos.